Pues hoy es día 16 de septiembre y tenemos a Tessa Briz invitada para hablarnos de la cultura en estas fechas que es tan importante abrirnos a entender qué significa estar en la cultura, en la diversidad, ser inclusivos y cómo llevar todo esto a la empresa. Tessa me estaba contando que ella nació en Sudáfrica, pero que es de hija y es belga, pero que lleva 20 años ya por Latinoamérica, viviendo ahora mismo, vives en Colombia, ¿verdad? En Perú. En Perú, perdón. En Perú. Ella se formó universitaria por ciencias, a ver, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y tiene un máster en Dirección y Recursos Humanos en Uniactiva de Málaga, España. Y es directora de Icarus People Development. Tiene experiencia como trainer en programas de liderazgo en Europa y en Latinoamérica y facilita in-house en diferentes equipos multiculturales. Tiene mucha experiencia en empresas multinacionales, en organismos públicos y en ONG. Ha vivido en 5 países, en 3 diferentes continentes, y esto le permite compartir desde su experiencia. No voy a contar nada más porque ella va a empezar a contarnos. Estamos en un entorno de actos, y que quiero contarles actos. Me imagino que todos lo conocerán, pero es la asociación de organizaciones y trainers de coaching, y lo que estamos buscando es la excelencia del coaching a través del entrenamiento. Y lo que damos es aporte y soporte a todas esas personas que necesitan, que quieran subir su nivel de excelencia, tanto a la hora de enseñar coaching, de hacer formaciones, como en la pura práctica del coaching. Y te doy la bienvenida, Tessa. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a esta conferencia. Y te dejo todo para ti. Nos apagamos el Muchas audio y cuando gracias. queremos hablar no nos encendemos, ¿vale? Exacto. Muchas gracias, Virginia, y a Acto también por este espacio. Efectivamente, creo que más que nunca es importante, ¿no? En estos días de tener estos espacios, de poder compartir también y de seguir aprendiendo juntos. Y a mí me fascina este tema de diversidad o de crear justamente unidad desde la diversidad. Si me puedes dar el acceso para compartir, Virginia, te lo agradezco. Y cualquier pregunta, duda, me interrumpan, por favor, para que no sea tan unidireccional y podamos justamente aprender juntos, ¿no? Así que sus experiencias son muy valiosas de todos, así que aporta también. Y ya está, gracias, Virginia. Pueden ver, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Un par de palabras, quizás sí, para presentarme. Justamente por haber vivido en distintos países y llegué también a este tema. Me fascina todo lo que es cultura. Sin embargo, desde el inicio me gustaría estresar y aclarar que cultura va mucho más allá que la nacionalidad o el país. Muchas veces nos definimos nuestra cultura como el país donde vivimos, pero en realidad cada grupo tiene su propia cultura, ¿no? Y nuestra identidad es el síntesis dinámico de todos los grupos a los cuales pertenecemos. Ahí están las disciplinas, etcétera, y bueno, vamos a entrar en detalle más sobre este tema. La foto representa mi pasión y representa un poco la elección del nombre Icarus de mi empresa. Me fascina el parapente, es lo que hago en los domingos o en el fin de semana. Y va por el sueño mío de poder llegar a que cada uno encuentre su propio vuelo. No necesariamente tienen que ir a volar conmigo todos, sino que encuentren su propia pasión. Y medio por mi
mi propósito de vida, que tiene que ver con inspirar a la sociedad a tolerar más, de apreciar a cada persona con una curiosidad genuina y juntos poder vivir a otro nivel de convivencia, ¿no? Medio por este propósito conocí a Philip Rosinski y hoy en día tengo el honor también de representar o de ser su partner para Latinoamérica. Entonces es este modelo, este marco que me gustaría traer a esta asociación para que se llevan algo concreto también, ¿no? A muchos llegan a la certificación o a esta herramienta pensando que van a tener algo más para sus equipos, sus clientes, sus coaches. Sin embargo, la mayoría entiende que oh, eso es algo para mí también, ¿no? De siempre poder abrir el mapa y tener esta visión panorámica como desde el aire, desde el parapente, ¿no? Así lo vinculo todo junto. Y voy a contar bastante ejemplos organizacionales. Sin embargo, desde el inicio, enfatizar también que esto aplica a un coaching de vida también, un coaching individual, ¿vale? No solamente coaching ejecutivo. Vamos leyendo el chat mientras tanto, no sé si hay preguntas. Buenos días a todos, bienvenidos. Me encanta que están juntándose desde distintos continentes y distintos lugares, ¿no? Eso va a aportar a la diversidad de hoy. Cuando hablamos de diversidad, empezamos ya con este tema de la brecha intergeneracional, ¿no? Cada generación tiene sus propios intereses, sus propios valores y acentos. Y es un desafío hoy en día de poder empaginar a todas las generaciones dentro de un equipo. También están los distintos áreas, como les dije antes, cada disciplina tiene su propia cultura y es un fenómeno recurrente que yo he visto en estos 25 años que he trabajado tanto dentro de empresas como desde afuera, como consultora o coach, que suelen ser islas, ¿no? Que difícil la comunicación, por ejemplo, entre operaciones y ventas, lo típico, ¿no? Suele ocurrir en muchas empresas que se forman estas islas. Entonces, a mí me fascina utilizar también esta herramienta para ofrecerles un lenguaje positivo. Me encanta que aterriza a los patrones o a estas características de cada área y les podemos dar un lenguaje para empezar a co-crear desde su diversidad. Entonces, el romper estos hilos organizacionales es lo que estoy trabajando mucho para evitar este teléfono malogrado, ¿no? De equipos multidisciplinarios, que cada uno con su lenguaje, como pueden ver en la foto de arriba. Y de hecho hay muchas investigaciones, uno de los más importantes de Kellogg School o de Kellogg Institute Business School de Estados Unidos, donde Fleming y Jones creo que se llaman, han demostrado que justamente trabajar en equipos multidisciplinarios ayuda mucho en tener mayor rendimiento, en tener esta capacidad resolutiva mayor que cuando estamos trabajando con una sola disciplina, ¿no? Avanzan a un ritmo más, el mismo ritmo todos y podemos ahorrar mucho tiempo y energía. Sin embargo, otro estudio en 2015, publicado por Harvard Business Review, nos dice que 75% de los equipos interdisciplinarios son disfuncionales. Más que nada por gobernanza no muy clara, por falta de rendición de cuentas, por incentivos desalineados muchas veces. Y cada uno viene con su propia agenda, ¿no? Defendiendo un poco el propio territorio. Y justamente es esto, ¿no? Que queremos romper un poco y ayudar como coaches o como acompañantes para que aprovechen justamente lo que dice cuando lo hacemos bien, podemos lograr. Entonces la invitación para hoy es ver un malentendido o un conflicto como una fuente de riqueza para acelerar disrupción. Imagínate la necesidad también hoy en día, ¿no? Para poder para hacer disrupción o para innovar en estos tiempos.
¿vale? Entonces, como les mencioné antes, cultura va mucho más allá que la nacionalidad. Como pueden ver aquí en la foto, nos definimos muchas veces desde nuestra propia nacionalidad. Sin embargo, está, por ejemplo, nuestra familia, la asociación de deporte a la cual pertenecemos, lo que hemos estudiado, el área en la cual trabajamos, la disciplina, la religión, las provincias o capitales en las cuales vivimos, idiosincrasias también, ¿no? Y lo positivo o lo bueno es poder empezar a ver las diferencias y poder hablar sobre diversidad, porque muchas veces es esto que nos falta, ¿no? El vocabulario. Y esto es lo que me encanta al marco de orientaciones culturales de Filip Rosinski, que justamente da un lenguaje, un vocabulario para poder hablar sobre diversidad, sobre estas distintas culturas. Porque cultura influye cada actividad que hacemos, cómo pensamos, cómo nos organizamos, cómo vemos la gestión de tiempos, y es esto, ¿no? De poder darle algo más concreto de solamente lo que pensamos, porque muchas veces es inconsciente. Entonces, Filip Rosinski es belga también, por casualidad, o no. Yo lo conocí desde el Perú, así que recién después, después de la distancia, nos hemos conocido en mi propio país y hemos fortalecido este vínculo y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Voy a leer un poquito para los que no lo conocen. Es una autoridad mundial en liderazgo global, executive coaching y entrenamiento de equipos. Su enfoque global y pionero, que aprovecha justamente múltiples perspectivas con mayor creatividad, impacto y significado, ha podido llevar esta importante dimensión intercultural al coaching, como que es uno de los pioneros que ha traído cultura al proceso de coaching. Filip ayuda a líderes, equipos y organizaciones a dar rienda suelta a su potencial humano para conseguir un alto rendimiento sostenible. Ha sido director del área de programas personalizados en el Center for Creative Leadership Europe. Es catedrático en el programa de máster para managers globales en la Kenichi Omai Graduate School en Tokio, en Japón. Y es el primer europeo que ha sido nombrado Master Certified Coach por la ICF. Él es, como título, digamos, como formación, ingeniero mecánico eléctrico de la École Polytechnique en Bruselas, y también tiene un título de profesor de ciencia e ingeniería eléctrica a la Stanford University. Luego también administración y business y Solvay, Brussels School Economics and Management. Y justamente también a partir de estudios distintos ya nos estamos dando distintas miradas, ¿no? Y suma a poder ver desde distintos lugares. Su nuevo libro, Global Coaching, o en español ya también existe Liderazgo y Coaching Global, ha sido descrito como aquel que ha movido el arte y la ciencia del coaching al siguiente nivel. Y es justo este libro, ¿no? Voy a nombrarle para ubicar también su marco de orientaciones culturales. Filip trabaja desde 6 facetas, múltiples perspectivas para abordar la complejidad o el VUCA donde vivimos ahora, ¿no? Cuando pensamos en el coaching tradicional, podemos decir que más que nada están las facetas psicológicos y ejecutivos, que aquí también están estos dos, ¿no? Y él añade la faceta político, espiritual, físico y cultural. Entonces, vamos a hacer un zoom hoy día en este aspecto cultural. Pero si les interesa, existe ya desde hace poco también en Amazon y todos los sitios online este libro en español, ¿no? Entonces, la perspectiva cultural para Filip significa esto, ¿no? La cultura de un grupo es el conjunto de características únicas que distinguen a sus miembros de otro grupo. ¿Ok? Vamos hasta aquí, porque yo sigo hablando.
Cualquier duda me dice. ¿Me ayudas, Virginia, con el chat? Porque al compartir a veces no tengo tanta visibilidad con respecto al chat. Sí, Y yo su te trabajo ayudo con... su trabajo está basado en más de 30 años de investigaciones por tanto interculturalistas como expertas en comunicación y más que nada el trabajo de Geert Hofstede, ¿no? Que también tiene las mismas dimensiones. Lo que hizo Philip es añadir alguna más o nombrarles diferentes por las razones que tienen, ¿no? Que vamos a ver en detalle también. Y cultura lo explica desde las capas de la cebolla, ¿no? Donde la primera capa son los artefactos y los productos o todo lo que es visible, como la comida, la arquitectura, el idioma, todo lo que es tangible. La segunda capa son las normas y los valores, donde las normas es todo lo que el grupo acepta, lo que reconoce, y los valores son los ideales compartidos por el grupo. Y ya se vuelve más y más interesante cuando vamos a la capa más profunda de la cebolla, que son los supuestos básicos, basic assumptions, ¿no? Y allí están todas las creencias, todas nuestras verdades indiscutibles, y por eso que muchas veces es inconsciente. Y su modelo ayuda a destapar más rápido estas creencias. De hecho, cuando trabajo con equipos, es justamente el valor añadido de acelerar el proceso o llegar mucho más rápido a lo que no se está viendo o lo que no se está pronunciando. Y primero vamos a hacer un ejercicio para entender un poco cómo podemos aumentar nuestra sensibilidad intercultural. Entonces me gustaría que piense cada uno en un ejemplo concreto donde has tenido un desafío cultural. Y ojo, en el sentido amplio de la palabra, no solamente con un extranjero o con otra nacionalidad, ¿no? Puede ser con la familia política o con otros deportes del que el tuyo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, busquemos un ejemplo concreto para poder trabajar con esto. Mientras tanto, aprovecho desactivar este WhatsApp que utilicé para entrar. Disculpe. Gracias. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a ver 7 fases de tipo de actitudes para lidiar con este desafío cultural. Y ustedes se van a ubicar en una de estas 7 fases. ¿Vale? Primero podemos ver cultura como algo estático. Y vemos la realidad en este desafío, en este problemático que tuvimos, a través de nuestro propio lente cultural. Es un modelo adaptado de Milton Bennett y Philip lo que hizo es añadir una 7ª dimensión, porque Milton tiene 6 fases. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de actitudes etnocéntricos, hay 3 fases. Primero simplemente estamos ignorando las diferencias. Puede ser porque estamos físicamente separados o aislados, viviendo en un gueto, por ejemplo, y negamos las diferencias. Esto me hace pensar en la época, porque después de vivir 3 años en España, que prometí de contar un poco de estos países, me fui a vivir a Guinea Ecuatorial y viví un poco este aspecto porque no tenían internet, entonces no tenían acceso a mucha información, lo que obviamente les aísla un poco de la información y no están tan conscientes de lo que está viviendo o lo que está pasando en el resto del mundo. La segunda fase, ahí sí reconocemos las diferencias, sin embargo, las evaluamos de manera negativa. Por ejemplo, denigrando a los demás. Puede ser intelectuales o ejecutivos y obreros, o la generación, los baby boomers, por ejemplo, con los milenios, denigrando los conocimientos. Cuando nos sentimos superior, podemos hablar ya de
fanático, ¿no? Por ejemplo, en la religión, lo que está pasando en fundamentalismo. O al revés, colocamos a otros en un pedestal. Por ejemplo, podría ser una persona viviendo en Europa que admira tanto la cultura oriental que se va a vivir para Asia y empieza a minimizar o ya no apreciar su propia cultura. Entonces estamos poniendo la otra cultura en un pedestal. En la tercera fase reconocemos las diferencias, pero minimizamos su importancia, trivializando, ¿no? Por ejemplo, un equipo de ejecutivos, todos hombres, y hay una mujer. Y ellos dicen, ah, sí, pero ella es como nosotros, todos somos iguales aquí. A la vez estás no reconociendo las características únicas de la mujer, ¿no? Entonces estamos promoviendo la uniformidad, no la diversidad del equipo, por ejemplo, ¿no? Ya cuando seguimos evolucionando en estas etapas, llegamos a las actitudes etnorelativas, mejor, perdón, y ya reconocemos que nuestra cosmovisión no es central a toda la realidad. Nos volvemos un poquito más curiosos, con ganas de aprendizar, y cultura ya es un proceso dinámico. Y en esta cuarta fase reconocemos y aceptamos las diferencias, donde la aceptación no significa que nos estamos rindiendo ya. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Eso sí, tiene que ser tanto intelectualmente como instintivo o emocionalmente, ¿no? En la quinta fase ya nos movemos un poquito más de nuestra zona de confort y nos vamos a adaptar a las diferencias. Mostramos más empatía. Sin embargo, aún no es adoptarnos o asimilar por completo la otra cultura. La sexta fase, y allí integramos diferencias. Vamos a tener en mente diferentes marcos de referencia y a la vez permanecemos aterrizados en nuestra propia cultura también. No nos dejamos deslumbrar por demasiadas posibilidades. Y Philip añade esta séptima fase, donde él invita a apalancar diferencias, lo que significa crear una nueva sinergia desde las dos culturas. Y nos abrimos para buscar la gema en la otra cultura. ¿Okay? Esto es la invitación de su marco de referencia también. Entonces ahora les pregunto, voy a dejar de compartir un rato, ¿en qué fase creen que están en su propio ejemplo, ¿no? Del 1 al Sí, 7. a mí me gustaría poder comprender más la diferencia entre la fase de adaptarnos a las diferencias e integramos las diferencias. Cuando, claro, había una diferencia en adaptar y adoptar. Okay. Esto más que nada es, ¿no? En la sexta todavía no nos adoptamos, en la quinta, perdón, pero en la sexta sí ya nos adoptamos y asimilamos las características y las integramos en nuestro propio ser, ¿no? ¿Alguien que quiere compartir muy corto en un minuto? Porque si no vamos con el tiempo. Lorena. Yo, en mi caso, el ejemplo que he escogido es las relaciones que yo tenía cuando trabajaba en mi entorno laboral, que era de construcción. Entonces, había unas diferencias muy marcadas entre lo que eran los responsables de obra, como era yo, y la gente trabajadora. Y yo creo que estábamos claramente en una fase 2. Más que nada por la diferencia, entiendo bien, pregunto, ¿no? Entre... Cultural. Entre obreros y los ejecutivos. Responsables. Digamos, ¿no? Responsables. Ajá. Interesante, sí. Gracias por compartir, Lorena. Nada. Y eso es un poco que nosotros mismos podemos evolucionar, ¿no? En algunos ejemplos estamos en la segunda y en otros en la sexta y el día siguiente vamos a la cuarta, pero darnos cuenta de esta posibilidad también, ¿no? De ir adoptándonos y según el ejemplo, el desafío con la cultura que estamos. Vale.
Muy bien, vamos avanzando para poder entrar en detalle del marco también. Entonces, ¿qué es una orientación cultural para Philip Rosinski? Primero esto, ¿no? La dificultad principal en la interacción intercultural es justamente la falta de reconocimiento de las diferencias culturales. Si no nos damos cuenta o si no tenemos un lenguaje para ello, difícil vamos a evolucionar en esta sensibilidad intercultural. Entonces, la definición de esta orientación cultural es una cierta tendencia para pensar, sentir o hacer las cosas de una manera determinada que como mínimo está influenciado por cultura, ¿vale? Esa es la base de todo el modelo. Un ejemplo, puedo ver el tiempo como escaso, que en mi caso, TESA es el caso. Para mí, orientación cultural del tiempo es escaso, significa que estoy pendiente, por ejemplo, también ahora en esta conversación me di cuenta, tengo que, ya son las 8:30, para mí, tengo que avanzar y tengo mi plan de sesión, por ejemplo, al dar un taller y estoy pendiente de la hora, me planifico, me organizo. Y por otro lado, hay otras personas que ven el tiempo más como abundante. Es posible relajarse, siempre hay más tiempo. Y la invitación para Philip es encontrar como que una nueva sinergia para uno mismo. No necesariamente complementarme con alguien, sino encontrar algo nuevo para mí, porque a través de talleres con una co-trainer que yo he hecho, que ella sí tiene la orientación de tiempo abundante, yo he podido aprender un montón observándola, dándome cuenta que hay que fluir con las personas, que el aprendizaje durante un training es justo con lo que emerge en el grupo. Entonces, tanto ella como yo hemos podido aprender cada uno de la otra para crear una nueva realidad para uno mismo, no solamente como co-trainers complementarnos. Entonces, la invitación va más allá. Y necesitamos un mapa para navegar en este terreno cultural. Y allí empieza con la definición de las orientaciones culturales, ¿no? Después les voy a compartir también una hoja que es el resumen de todas las dimensiones, porque son 7 categorías, con sus subdimensiones en total son 17, para que tengan la definición posteriormente también, ¿no? Y el primero tiene que ver con qué tanto controlo yo mi vida, o que tanto acepto también limitaciones naturales. Imagínate el contexto que vivimos, ¿no? De saber soltar y aceptar la pandemia. Entonces, ¿cómo voy a lograr un equilibrio entre el control de mi vida y también aceptar o soltar? Claro, el mismo coaching sale de la premisa de que tenemos control sobre nuestra vida, sino cómo nos vamos a establecer objetivos. Pero ahí está, ¿no? Como acepto que mi equipo hace errores, si hablamos del mundo organizacional. Todo esto está en la primera categoría. La segunda categoría tiene que ver con estrategias de gestión de tiempo, como el ejemplo que acabo de dar. También está el tema monocrónico-policrónico. Vamos a ver más adelante. Identidad y objetivos tiene que ver con qué tanto estoy orientado hacia el ser o el hacer, que en nuestras profesiones creo que a todos nos suena. Las estructuras organizacionales, allí hay 4 subdimensiones. Nociones de territorios y límites tiene que ver con qué tanto estoy dispuesta a contar de mi propia vida, mis propios sentimientos, o más bien soy reservada. Patrones de comunicación también tiene 4 subdimensiones. Y el último, la 7ª categoría, tiene que ver con modos de pensar, como por ejemplo deductivo, inductivo, o analítica sistémico. Perdón. Y hay una opción en el modelo para customizar, es decir, crear una dimensión adicional según la realidad del cliente. Si a raíz de entrevistas de profundidad o de un diagnóstico o una auditoría cultural estamos notando que
hay otros temas dentro del equipo que podríamos trabajar, hay esta opción para crear una dimensión más. De hecho, Philippe creó como 3 o 4 más cuando trabajó en una fusión, era entre el aeropuerto de Francia y la de Holanda. Y para poder lograr como sinergia entre ambas culturas, ha creado algunos más. Voy a entrar en algunos gráficos, no todos, pero es para poder enseñarles cómo se visualiza después de hacer el assessment con un equipo. Este es el resultado de un equipo. Y la primera dimensión tiene que ver con este sentido de poder y responsabilidad, donde les expliqué qué tanto controlo yo mi vida, o acepto también ciertas limitaciones de la naturaleza. Este resultado es de un grupo de coaches, de una comunidad de coaches aquí en el Perú. Así que podría ser más o menos representativa de este grupo también, pero es un ejemplo, ¿no? Y lo que jala, digamos, el assessment, arriba lo que podemos ver en azul es la tendencia del grupo o la preferencia. Y abajo viene a ser qué tan capaces son. Entonces es una diferencia, ¿no? Primero mi tendencia y después estoy contestando qué tan capacidad tengo en controlar mi vida o en aceptar las limitaciones de la naturaleza. Y una tercera dimensión sería cuál es mi conducta, que es diferente todavía, ¿no? Entonces hay que distinguir entre mi tendencia, mi preferencia, qué tan capaz soy y cuál es mi conducta actual en el caso, o en el mismo momento, mejor dicho. Y se explican porcentajes. Aquí estamos, por ejemplo, diciendo que la mayoría, 62% del grupo, tiene una orientación cultural hacia el control. Y 2% está como que diciendo neutral, que significa de vez en cuando control, de vez en cuando humildad. Y abajo podemos ver 87.5%. Yo sé que las cifras son un poco pequeñas, pero por eso les cuento. Tiene capacidad para controlar sus vidas, 68% está en armonía, significa el equilibrio entre los dos, y humildad, 62.5%, sí dice que tienen esta capacidad de también aceptar limitaciones, ¿no? Y de esta manera podemos ver una foto, ¿no? del equipo y podemos empezar a traer esto, qué significa para nuestro equipo o en qué momento nos conviene aceptar ciertas limitaciones o aceptar que mi gente hace errores. ¿Cómo me cuesta esto? ¿No? Y podemos empezar con el arte del coaching y las conversaciones con el mismo equipo. Allí sí ya empieza nuestra profesión, ¿no? Pero es un muy buen diagnóstico para poder traer o destapar las creencias. Y todas estas verdades indiscutibles que no vemos sino. Con respecto a estrategias de gestión del tiempo, ¿qué tanto tengo una orientación hacia hacer una cosa a la vez, una tarea a la vez, o trabajar con una persona a la vez, o prefiero hacer distintas cosas a la vez, policrónico, ¿no? O trabajar con varias personas a la vez? Aquí podemos ver que está distribuido todo el equipo con su tendencia, arriba en el azul, y abajo nos están diciéndose que 50% tiene facilidad en trabajo policrónico y también el otro 50% les puede dificultar de vez en cuando trabajar de manera policrónica. Y igual en monocrónico 62% dice que sí, es fácil y 37% que les puede dificultar. ¿Están entendiendo un poco los gráficos? A ver, para que les vea mejor. Antonio dice que sí. Alba, sí, justamente monocrónico significa estoy enfocado en una persona a la vez o en una tarea a la vez, y policrónica prefiero
trabajar o hacer varias cosas a la vez. ¿Dónde está Alba? No veo su imagen. ¿Está más claro? Como el típico, sí, dice, ¿cómo se dice? El problema que tenemos muchas veces de justamente de no me sale el término, de hacer muchas cosas a la vez y no nos concentramos. Multitasking. Multitasking, gracias. Creo que hice un quilombo de idiomas en mi mente. Gracias, Fabiola. Para evitar esto, ¿no? No siempre nos conviene. Entonces, ¿en qué momentos sería interesante que yo como persona me concentro en una tarea a la vez? Entonces, el assessment te da esta información de cuál es mi orientación cultural y puede tener que ver con cómo has vivido, porque cultura, la definición es según mis experiencias pasadas, ¿no? Por todo lo que he vivido, si siempre he trabajado en un ambiente crónico de multitasking, también va a ser mi orientación cultural. Ok. Vale, seguimos con algunos ejemplos más. No vamos a poder hacer las 17 dimensiones, lo siento, equipo, pero cualquier persona me pueden contactar también después, ¿no? De hecho, cada uno de ustedes pueden hacer el assessment de manera gratis a través de, voy a ponerlo en el chat una vez, o después de cofassessment.com. Pueden entrar, elegir su idioma y es gratis para hacerlo de manera individual. Lo que pasa, les va a salir un informe con gráficos, que no necesariamente es como un informe en palabras con todo tu perfil cultural. Entonces, al inicio necesitas su feedback. Pero igual, aquí estoy y podemos hacer una sesión de feedback con algún objetivo tuyo adelante y vemos cómo podría estar influyendo estas orientaciones culturales para el logro de tu objetivo. Así que me contactan nomás acá. Exactamente, gracias Jude. Ahí está la página. Voy avanzando entonces. Hablamos del ser y hacer. El ser en esta orientación cultural de Philippe tiene que ver con estoy enfocado hacia el desarrollo de talentos y de personas, o más bien hacia el objetivo de resultados, el hacer. Aquí también el grupo, la mayoría está como que en el medio y abajo también su capacidad es bastante alta en ambas, ¿no? Vamos a ver si hay más preguntas. Okay. Otra vez, aclaro que esto es un equipo de coaches, ¿no? Por lo cual el porcentaje también es tan alto de 93.8% en la capacidad de ser. Menos mal. Con respecto a definición de identidad de objetivos, está también la otra dimensión de qué tanto estoy enfocado hacia mí mismo o qué tanto al bienestar del grupo. Y aquí me gustaría contar un ejemplo de un programa de liderazgo femenino que hice en 2018 y 2019 con 150 mujeres en distintos grupos, ¿no? Desde 50 a la vez. Y su tendencia de las 150 era claramente hacia colectivista. Significa que están enfocados en el bienestar del grupo. Y trabajando en su empoderamiento, trabajamos mucho con sus talentos y ellas mismas, a raíz de su dimensión, de esta dimensión, han podido entender que no siempre les conviene estar solamente enfocado en el bienestar del grupo. Entonces, ellas mismas han podido reflexionar y para aumentar su propia visibilidad dentro de la empresa, para su propia línea de carrera, también necesitan estar enfocadas de vez en cuando en sus objetivos propios, personales. Y este tipo de reflexiones ayuda mucho en apalancar la dimensión. Entonces, esta es la invitación de Philippe, ¿no? De la séptima fase, de apalancar ambos. Obviamente es una muy buena característica la orientación
organización colectivista y les ha ayudado mucho también en su propia carrera. Sin embargo, ok, ¿dónde estoy yo, no? ¿Qué tanto soy capaz de decir también hacia afuera? Yo soy muy buena en esta. Lo que justamente cuesta a veces más al género femenino que al género masculino, ¿no? Y todo esto les ha podido ayudar en lanzarse más, ¿no? Y aumentar su visibilidad en la empresa. Cuando vamos a estructuras organizacionales, también hay 4 dimensiones muy interesantes al trabajar con una organización, ¿no? Y la primera tiene que ver con qué tanto estamos enfocados hacia la jerarquía o la sociedad y organización que está socialmente estratificada para poder funcionar de manera adecuada, o más bien las personas similares a menudo deben jugar diferentes roles hacia la equidad. En este caso, por ejemplo, el equipo de coaches, una orientación clara hacia equidad con cierta dificultad para poder apreciar jerarquía, ¿no? Dentro de jerarquía hay un mundo muy amplio y a mí me ha ayudado mucho su segundo libro de Philip para entender esta dimensión aún más, porque está vinculado con la otra faceta política. Y él sale, jerarquía y política, la política es inherente a la vida organizacional. Entonces, él tiene una matriz que habla de poder y de servicio. La política significa también tener poder dentro de la organización o tener tus redes y utilizarlo en servicio de los demás. Entonces, una definición para mí muy bonita de política que ayuda en apreciar un poco más el lado de jerarquía, que no sé en el caso de ustedes, pero en el caso de este grupo de coaches también nos cuesta a veces, ¿no? De poder apreciar la parte jerárquica. Sin embargo, allí sí podemos también aprender y seguir apalancando para cada uno, ¿no? de nosotros. Cuando vamos a universalista particularista, tiene que ver con aprovechar procesos en común para economías de escala universalista, o más bien para cada cliente de una manera diferente, ¿no? Muy particular. Y cuando trabajé con una multinacional en sector energía, con la sucursal de Perú y con el team coaching de su equipo directivo, ellos se dieron cuenta en el proceso y a raíz del resultado de esta dimensión que podrían aprovechar mucho más esta economía de escala, porque un grupo, tenían 2 unidades de negocio. Una unidad de negocio reportaba tanto al otro país en Latinoamérica como al CEO local, y la otra unidad de negocio reportaba al CEO, ¿no? Entonces, al tener esta línea hacia afuera también, no siempre se estaban comunicando o diciendo las cosas. Han podido aprovechar mucho más sus recursos. Ah, fulano hace esto, también puede ser esto para nosotros. Y empezaron a apalancar o a aprovechar mucho más el tema de procesos en común, justamente porque su dimensión era la orientación del grupo era muy particularista y obviaron un poquito las ventajas de la orientación universalista. Es otro ejemplo, ¿no? De cómo pueden sacar conclusiones con el grupo. Estabilidad, cambio. Clara orientación hacia el cambio y casi 70% tiene dificultades en ver las ventajas de apreciar un entorno estable o ordenado y estático. Nos cuesta también en estos tiempos de mucho cambio de promover la eficiencia con un trabajo sistemático y disciplinado. Entonces aquí podemos reflexionar con este equipo en qué momento te conviene un poco más de disciplina, un poco más de trabajo sistemático. ¿Okay? Patrones de comunicación, ahí también hay 4 subdimensiones. Y alto contexto, bajo contexto, tiene que ver con bajo contexto
dar instrucciones claras, mucho por correo electrónico. Autocontexto, necesito ver cara a cara, por ejemplo en Latinoamérica mucho más de cara a cara y en Estados Unidos mucho más por correo o mucho más abogados, por ejemplo. Estoy dando el ejemplo de dos continentes. Sin embargo, lo que me encanta al modelo de Philippe es que él no encaja a los países, porque en cada país podemos tener alto contexto y bajo contexto. Sí es cierto que en su libro también, en sus ejemplos que da, habla de tendencias por países. También es para poder entender un poco la dimensión. Y obviamente hay ciertas tendencias, ¿no? Como en Perú, cuando yo llegué también, es mucho más de alto contexto. También significa de leer todo el comportamiento no verbal, tono de voz, volumen de voz, lo que conocemos también en el coaching, ¿no? De la presencia y de leer todo este lenguaje no verbal, es todo alto contexto. Y bajo contexto es mucho más, para leerlo en sus palabras, desarrollar una comunicación explícita, favorecer instrucciones claras y detalladas. ¿Okay? Aquí sí voy a dar otro ejemplo mío. Yo, Tessa, tengo una tendencia de comunicación directa, decir las cosas claras, concisas, dime las cosas como son. Y solamente, bueno, cuando llegué en el Perú, he chocado varias veces. Aquí hay una tendencia de comunicación indirecta y tanto con amigos como clientes eso significaba para mí malentendidos. Y solo cuando fui capaz de desvincular un valor mío, porque antes me aferraba tanto a la transparencia, para mí la transparencia es un valor muy importante, y yo, transparencia para mí significaba, bueno, dime las cosas como son, de frente, ¿no? En mi cara. Solo cuando fui capaz de entender que personas con comunicación indirecta también pueden ser transparentes, recién allí podía empezar a apreciar las características de comunicación indirecta. Y tiene que ver con no herir las emociones, más sensitividad. Entonces, ambas tienen sus ventajas y desventajas. Y Philippe lo formula cómo apalancar o cómo encontrar este equilibrio es, ok, ser concisa y clara. Tessa va a ser seguir siendo concisa y clara, no tengo que cambiar mi personalidad tampoco. Sin embargo, más indirecto en el proceso, cómo me acerco a las personas. Y esto me ha ayudado mucho, ¿no? También en encontrar un equilibrio y utilizar las ventajas de ambas. ¿Okay? Y para terminar con la última dimensión de modos de pensar, allí tenemos por un lado analítico, que significa separar el todo de sus elementos constitutivos o diseccionar el problema en trozos más pequeños. Y sistémico es reunir todas las partes en un todo, ¿no? Explorar las conexiones entre los diferentes elementos y enfocarse en el sistema completo. Aquí también clara tendencia de los coaches hacia sistémico y también abajo pueden ver casi 94% muy buenas en esta orientación sistémica, ¿no? Entonces podemos reflexionar también para este equipo con casi 44% que les cuesta el tema analítico, en qué momento nos conviene como que dividirlo en trozos, ¿no? Para los objetivos que tenemos. Y la dimensión de deductivo e inductivo puedo observar mucho en la cantidad de horas de reuniones ineficaces. Y tiene que ver con desde dónde sale cada uno. Por ejemplo, ya estamos avanzando en una reunión y implementando cosas y de repente viene una pregunta de otro miembro del equipo que como que no tiene nada que ver, ¿no? Y puede ser porque tiene una orientación más deductiva desde la teoría, desde el modelo, donde los demás ya están con los pies en la tierra. Entonces, ahí sí se nota mucho las diferentes miradas, ¿no?
Deductivo es enfatizar en los conceptos, teorías y principios, utilizan el razonamiento lógico y derivarlo en aplicaciones y soluciones prácticas. Y el inductivo comienza con experiencias, situaciones y casos concretos, y después, utilizando la intuición, formula los modelos y las teorías. Eso es un poco la diferencia. ¿Okay? Entonces nos ayuda también en entender cuál es mi modo de pensar según mi propia cultura, ¿no? Según lo que he vivido. Entonces es como un diagnóstico de todas estas dimensiones y después vamos a ver cuáles estamos exagerando. También me gusta mucho porque indica la cultura implícita, ¿no? Por ejemplo, en el tema del equipo directivo de universalista particularista, les hizo ver la cultura implícita, no estaban aprovechando las características de universalismo. Y empieza todo el trabajo en conjunto de reflexionar dónde más nos podemos apalancar, ¿no? Un ejemplo, Mzingo es una empresa B que he acompañado durante distintos años. Ellos envían estudiantes de MBAs a Sudáfrica y a Perú para hacer durante 6 semanas o 2 meses un proyecto con una ONG local. Y he sido su team coach durante varios años, bueno, cada vez que vino un grupo. Y empezamos con el assessment, con el COF, el Marco de Orientaciones Culturales, y ha podido servir mucho para preparar este equipo. Por ejemplo, los MBAs muy enfocados más a la teoría, la ONG con los pies en la tierra, muy práctica. El tema de gestión de tiempos, escaso para un estudiante MBA, y los beneficiarios de la ONG, más bien, ok, vamos con calma, necesitamos saber la realidad de acá. Luego también el inductivo, deductivo, las ONGs hacen talleres con vivencias, ¿no? Con lo que está ocurriendo en el día a día. Entonces, todo esto ha podido ayudar en preparar un poquito más a los estudiantes. Muchos vinieron del IE Business School de Madrid. Entonces, también desde Europa muchos vinieron con comunicación directa. Acá es más indirecta. Todo esto hemos podido prepararles. Aquí primero tienes que desarrollar una relación, ir a comer con ellos antes de exigir los datos que tú necesitas para tu caso y para tu MBA. Y ayudó mucho, ¿no? en prepararles. Para fusiones y adquisiciones, muy bonito también el modelo. Ellos mismos, el grupo, ha podido ilustrar qué significa estabilidad-cambio para ellos y vinieron con ojos diferentes, empezaron a apreciar estos dos colores fuertes y han podido aterrizarlo entonces el rojo nos trae más tierra, más procedimientos, y el azul nos trae vitalidad y fuego, y han podido crear otras miradas de sus dos culturas, ¿no? En lugar de estar luchando ahí. Otra diapositiva, cómo lo estamos trabajando en nuestros talleres evidenciales, ¿no? ¿Más preguntas, dudas sobre el modelo hasta aquí? Creo que por el resto les puedo contar que las ventajas que está dando. Esto es una diapositiva que un grupo de la certificación desarrolló, ¿no? Durante la certificación, y ellos mismos aterrizaron estos 6 beneficios del modelo, ¿no? Da un lenguaje positivo para trabajar, es una herramienta de medición innovadora e integral. Ahora el tiempo en el diagnóstico, a mí también me ayuda mucho tener esta foto, ¿no? Para trabajar con equipos diversos. Así que... Tienes 2 personas que quieren preguntarte cosas. Sí, Alba y Paola Rivera.
Paola es la primera que levantó la mano. Vale, Paola, ya tienes el micro. Gracias, Tessa. Pues la pregunta va en relación a la interpretación del assessment. Anteriormente había revisado aquellos assessments que revisan entre países. Entonces, si yo le hago un assessment a alguien que llega a este país, tal vez mi forma, o a Latinoamérica, o México, que es lo que hay en esos otros assessments, es cómo integro estas características culturales de esta persona a este país que va a llegar aquí a Latinoamérica, o México, Argentina. Y tratamos de integrar, ¿cierto? ¿Cómo le ayuda a esta persona que acaba de llegar para que se vaya integrando con esta nueva cultura a la que llegó? Ahora, con este assessment, deja por fuera la parte de los países, así que bueno, estoy suponiendo que habrá que medir al grupo entero para ver cómo se integra a esta persona, pero quería que me explicaras cómo se analiza y cómo se integra si tengo un resultado individual, ¿a dónde quiero llegar? No sé si me explico. Sí, dos comentarios, ¿no? Antes les mencioné que me gusta mucho el tema de que Philippe no encaja a los países. Entonces, él sale un poquito de otros diagnósticos que existen, que el país es así. Sin embargo, además que no es preciso, ¿no? Ajá. Claro, no podemos decir todo Costa Rica tiene como este assessment, ¿no? Este resultado. Sin embargo, les conté de Mzingo, de los MBAs que llegaron al Perú, y allí sí trabajamos con un poco las tendencias de una ONG. Lo mejor siempre es comparar el equipo donde llega la persona. Yo lo que haría en tu caso, si hablamos de una persona que tiene que integrarse en un equipo, es tomar el assessment también del equipo local y luego la persona desde donde viene. Allí sí tienes una comparación real. ¿Me explico? Pero decir, ok, todo Costa Rica... Yo también aquí les dije, ok, Perú, la tendencia es más indirecta, entonces ¿cómo vamos a preparar el equipo de MBA? O la ONG tiene más estas características. Lo hicimos también, pero yo tendría cuidado con este tipo de, otra vez, encajar y estereotipos, ¿no? En Perú también hay muchas personas con comunicación directa. No necesariamente todos son así, ¿no? Y esto es justo la riqueza del COF. Cuando digo COF es Cultural Orientations Framework, ¿no? Es la abreviación de la Entonces, digamos que se corre el assessment a una persona. Yo estoy interesada en ver mis ¿cómo se llaman? Mis características. Y a la hora que me vas a hacer el coaching, ¿qué vamos a buscar con esos resultados? Salimos de un objetivo concreto tuyo y trabajamos con esto. Entonces, las preguntas que voy a hacer van relacionadas a esto para abrir tu mapa, tu mente, en cómo te puedo ayudar también a aprovechar el otro lado, ¿no? En qué momento te puede estar afectando, no ver las ventajas, porque como es inconsciente, muchas veces, como nosotros como coaches nos estamos presentando también a un cliente o a un equipo y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Ayuda mucho para uno mismo también. Por eso digo, la mayoría que llega a la certificación piensa, voy a aprender una herramienta para aplicar con mi equipo, con mis clientes, y terminan, wow, eso es para mí también. Philippe siempre va más allá. Imagínate, cultura es solo una faceta de estas 6, ¿no? Sí. No, si quieres, Paola, lo haces, me envías luego. Voy a hacerlo. Y hacemos una sesión de feedback, como quieras. Sí. Súper, muchas gracias. Sí.
Ahora que todo es virtual, no A importa terminar de dónde entender. estás. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Alba te hace una pregunta en el chat. Gracias, Paula. Ah, y Ay, Fabiola también quiere. Alba, si quieres leerlo tú directamente, o lo que dice es, me llamó la atención que el grupo de coaches no estaban tan desarrollados con la cualidad del ser, de con esta humildad. cualidad, con la humildad, sí. ¿Puede ser Sí, esto o sí, entendí mal? lo entendiste muy bien. Y digamos que para cualquier ser humano, no es por ser coaches que somos muy buenos en esto. Aceptar lo que no controlas va muy lejos. Oh, ya, no hay malo ni bueno tampoco, ¿no? Porque imagínate que no tenemos ningún control de nuestras vidas, tampoco tendríamos dinero en la cuenta al final del mes. Entonces, ojo con las interpretaciones, pero sí, el gráfico efectivamente lo entendiste muy bien, Alba, indicó que les cuesta de vez en cuando, ¿no? Y de hecho, con cualquier equipo, coaches o no coaches, es una dimensión bastante interesante para trabajar. Y se habla mucho ahora en la pandemia también, ¿no? El tema del control. De hecho, toda la filosofía budista también para Philip está en armonía, ¿no? Entre saber cuándo soltar y saber cuándo controlar. Porque han visto en algunas, hay una palabra, como que hay tres, ¿no? Cuando van a hacer el assessment también, cuando existe una palabra que expresa el equilibrio entre los dos, lo pone. Por ejemplo, hay otra de gestión de tiempos que es pasado, presente, futuro. Porque presente expresa bien el equilibrio entre los dos. Y armonía para él es la palabra para control, humildad. Pero monocrónico, policrónico no existe algo que expresa el equilibrio, ¿no? Por eso la mayoría de las dimensiones son de dos. Más preguntas, no sé si, porque hasta que vamos, tenemos de Sí, ya tiempo. estamos fuera del tiempo, pero bueno, le damos a Fabiola y ya terminamos. Vale, Sí, gracias. muchas gracias, Tessa, muy clarificador sobre el modelo de Philip. Yo también quiero tomar el assessment porque creo que pueden haber muchos puntos ciegos en mí, siendo ecuatoriana, viviendo en Chile. Yo me doy cuenta cuando vuelvo a Ecuador que ya no tengo el mismo contexto cultural que antes. Me es muy evidente. Pero quiero tu mirada en relación a un cliente que estoy acompañando en particular. Voy a ser rigurosa en cuanto a la confidencialidad. Este cliente vive en Chile, sin embargo fue contratado desde otro país latinoamericano para venir a trabajar en Chile, en una organización que originalmente era que originalmente era danesa y que ahora fue comprada por una compañía japonesa. Y su jefa directa también es del mismo país de origen de él, pero ha vivido muchos más años en Chile. Por lo tanto, él mismo ve que ya su cultura, la cultura de su jefa, está teñida por ser chileno. Y su desafío tiene que ver con poder comprender el contexto cultural en el que se mueve para poder sacarle el mejor provecho de la oportunidad laboral que está teniendo. Y ahí mi pregunta tiene que ver, porque yo soy su coach, no soy un coach que haya sido contratada desde la empresa, sino que él buscó mis servicios. ¿Cómo podría abordar o cómo podría aprovechar la metodología COF para poder acompañarlo de la mejor manera posible? Tengo como ese interrogante de cómo poder aprovechar eso, porque aquí hay múltiples capas. Sí, justo iba a decir, escucho también cómo explicas de los distintos países, ¿no? Obviamente ayuda en ya tener varias miradas, pero no necesariamente al trabajar con él hay que vincularlo con las nacionalidades que están involucradas. Simplemente aplicas el COF, de hecho lo puedes aplicar
de manera gratis, pero claro, ya sería difícil interpretarlo sin estar certificada. Pero la idea es cuando lo trabajo con una persona individual, es como lo voy a hacer contigo, es ver el objetivo que tiene y salir de tus tendencias, porque puede ser que no necesariamente es por algo japonés y su origen, pero porque no es capaz de trabajar de manera policrónica cuando le hace falta, o al revés, porque su entorno es más monocrónico, etc. Su desafío no necesariamente viene por su nacionalidad, ¿no? Lo que a su jefa le facilita quizás más porque ya lleva más tiempo o ya ha vivido en varios países. Eso nos ayuda a abrir siempre el mapa, porque en mi caso también llegué en todo este tema por las vivencias, porque te das cuenta, hay que abrir el mapa, el mapa no es el territorio, y por necesidad lo haces quizás más rápido, pero no necesariamente es por vivir en otro país. No sé si me explico. Sí, esto es el más allá, ¿no? Cualquier idioma que uno aprende también abre el mapa. Y más allá no es tanto el cambiar de países, sino otras culturas. Por eso que no se puede aplicar el COF con cualquier equipo multidisciplinario, que todos de la misma nacionalidad. También te va a dar mucha información, no solamente para ustedes que trabajan con distintas nacionalidades. Muchas gracias. De nada. Pero lo vemos más en detalle si quieres. Lorena, estamos 10 minutos fuera de hora. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si quieres, contacta con Tessa luego, ¿vale? Y quien quiera también contactar con ella, también puse el link para que puedan entrar en la página para hacer el assessment y pueden contactar contigo directamente. ¿Sí, Tessa? De hecho, si se animan, dentro de un par de semanas empezamos la siguiente promoción, y como ahora es online, fácil acceder también y participar para los que quieran. El 5 de octubre empezamos. Estupendo, pues los que quieran también se ponen en contacto contigo y tienen la formación para poderlo hacer. Muchísimas gracias a todos por haber venido y muchísimas gracias, Tessa, por todo lo que nos has compartido. Me ha parecido súper interesante y yo también quiero mi assessment. Ya lo tienes, pero nos falta la reunión. Sí, sí, sí. Bueno, el próximo mes también, el tercer miércoles, aquí estaremos a las 3 de la tarde hora española, cada uno que, bueno, hay que registrarse en acto para que les llegue la posibilidad de, si no pueden acudir, ver la grabación y también para que les lleguen los CEs de ICF a quien esté interesada en ello. Muchísimas gracias y muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Hasta pronto. Gracias. Gracias.